Los estudiantes de la licenciatura en Gastronomía de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México presentan Introducción a la cocina prehispánica por Carolina Álvarez Carvajal y Mario Alberto Hernández Martínez. La tierra puede contar muchas historias porque siempre estuvo ahí. Mesoamérica se extendía desde Sinaloa y Zacatecas en México hasta Centroamérica. Es un área compleja donde se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de recursos es enorme. Los valles con tierras fértiles y agua abundante son numerosos y dieron sustento a gran cantidad de personas. Los grupos humanos tuvieron que adaptarse a las condiciones compartiendo creencias y costumbres con otros asentamientos humanos. Tanto sus actividades como su alimentación se basaron en el cultivo de frutas, hierbas y semillas. Para sobrevivir, crearon sus viviendas cerca de plantíos, surgiendo así las primeras aldeas donde se desarrolló la vida en comunidad, el comercio, la política y la religión. La prehistoria abarca desde la aparición del hombre hasta que éste empezó a escribir. La época prehispánica comprende desde la aparición de la escritura hasta la llegada de los españoles y se divide en tres partes. Preclásico, del 1600 a.C. al año cero. La gente que vivía en aldeas comenzó a construir los primeros templos para adorar a sus dioses. El clásico, del año 0 al 700 después de Cristo. Fue la época de las primeras ciudades. Aparecieron los jeroglíficos, mercados, palacios, ejércitos y la administración pública. Florecieron las artes y la religión. En esta época eran comunes los sacrificios humanos debido a la religión. El posclásico, del 700 al 900 después de Cristo, abarca desde la caída de grandes imperios hasta la llegada de los españoles. ¡Oh, no les había visto! Hola, soy Pisa la Piedra, y no siempre fui así. De hecho, soy una piedra que vive entre una lata de refresco y una bolsa. Esta imagen es solo un grabado antiguo que conservo para recordar viejos tiempos. La historia de por qué terminé siendo pequeña viene desde hace miles de años. Empezando por los tiempos más antiguos, donde la caza era lo más importante para la supervivencia del hombre, empecé siendo la punta de una lanza. Me tallaron a manera de ser filosa. Se comían cruda la carne que obtenían. Luego descubrieron el fuego y su uso se fue difundiendo y diversificando. Al ir extinguiéndose los grandes mamíferos, comenzaron a darle más importancia a las plantas, semillas y raíces. Esto fue el inicio de la agricultura. Se cree que las primeras en cultivarse fueron el chile, la calabaza y el jitomate, que crecen sin demasiados cuidados. El frijol, junto con el maíz, era parte de la alimentación básica del hombre prehispánico. Los comían con tortillas y chile cotidianamente. El chile se usaba en toda Mesoamérica como condimento. Sus poderes aperitivos y digestivos lo hacían muy cotizado, y los conquistadores lo consideraron, junto con la vainilla, como una de las especies que perseguían al descubrir la ruta de las Indias. La calabaza, al igual que otras plantas mexicanas, se utilizaba de manera refinada y práctica a la vez. De las pepitas se extraía un aceite, con el que se preparaba una pasta llamada pipián. La pulpa se cocía y condimentaba, con diversos tipos de chiles. De otra variedad de calabazas se hacían las jícaras, con las que servían los líquidos, aunque también se utilizaban como adorno. Por su parte, el cacao era tan apreciado en el mundo prehispánico que se utilizaba como moneda. Además, se bebía el chocolate molido en metate con agua y con maíz, endulzado con miel de abeja y aromatizado con vainilla. Tomado en jícaras se convirtió en una especie de champurrado. Los códices, antiguos documentos de los mexicanos, hablaban de la importancia del maguey en la vida cotidiana y en la vida religiosa. El maguey producía la bebida sagrada, el teometl, o vino blanco, bebida de los valientes, y el ocli, la bebida de las clases populares, que después de la conquista se le dio el nombre de pulque. Ocli, teometl. Del maguey se obtenían techos para las casas, hilo, agujas y reatas, vestido y calzado, papel, vino, vinagre y medicinas. La piel de las hojas del maguey se usaba para envolver los mixotes de carne y pescado. Incluso se cocía el corazón. Ahora, el nopal es una hermosa planta que crece en terrenos secos. De sus hojas esponjosas brota una flor y luego una fruta, la tuna. A veces confundida con las hojas por tener su mismo color. A veces es roja como la sangre. Sirven para saciar la sed y el hambre de los habitantes de los desiertos del norte del país. Yo también quiero. Hace muchos siglos, los habitantes de esas tierras fueron nómadas y recolectores. Emigraban de un lado a otro en busca de alimento. Su vida fue cambiando poco a poco, porque empezaron a cultivar algunas plantas. Tenían un amplio conocimiento de la agricultura, como las técnicas y actividades que podían realizar en cada estación. En primavera, recolección. En verano, realizar intercambios. En otoño, recolección en zonas montañosas. Y en invierno, cacería y recolección en pequeña escala. El maíz es originario de América. Se han encontrado vestigios de unas mazorcas pequeñísimas. Se piensa que al principio el maíz se consumía en estado silvestre, y a lo largo de los años se fue perfeccionando el cultivo y domesticando la gramínea.
De hecho, fueron miles de años para que se perfeccionara en el maíz. Para una piedra el tiempo es demasiado relativo. Al cultivarlo, tomaban en cuenta las necesidades de la tierra. Por ejemplo, el maíz le arranca a la tierra algunas sustancias y el frijol le devuelve el nitrógeno que el maíz le quitó, permitiendo que la tierra siga siendo fértil y pueda recibir la semilla de la próxima siembra. Por su importancia, el maíz se convirtió también en objetivo de culto religioso, y en torno a él se organizaron varios tipos de ceremonias. Antes de comer, lo trataban con ternura y delicadeza. Antes de cocerlo, lo calentaban con el aliento para que de esta manera el maíz no sufriera por los cambios de temperatura. Si encontraban un grano tirado en el suelo, lo recogían y rezaban una oración para disculpar el desperdicio e impedir que los dioses se vengaran, produciendo sequías y, por lo tanto, hambre. No en balde los pobladores antiguos de estas tierras lo reverenciaban como un dios y lo llenaban de cuidados como si fuera un niño. El maíz no era ya una simple planta, se convirtió en una planta divina que los alimentaba, y ellos querían regresar el favor. En el México antiguo, la comida se asaba o se cocía. Freír no era muy común, ya que no abundaban las grasas. De hecho, los antiguos mesoamericanos eran prácticamente vegetarianos. Una de las técnicas más difundidas para preparar la carne es la barbacoa, que consiste en hacer un gran hoyo en la tierra y poner en el fondo piedras muy calientes. ¿Qué quieres hacer conmigo? Encima se colocan unas pencas de maguey y luego se envuelve la carne. Después se tapa el hoyo y se deja cocer toda la noche. Así la carne se cuece lentamente, en su propio jugo, y toma un sabor delicioso. A pesar de la enorme variedad de alimentos que la caza y la pesca ofrecían, y de las numerosas variedades de plantas que son originarias de esta tierra, la alimentación de los hombres fue muy sencilla. Comían poco. Solo hacían 2 comidas, una media mañana, a manera de almuerzo, y otra dentro de la tarde. Se bebía una jícara de atole de masa simple, a veces endulzado con miel de abeja o de maguey, condimentado con chile.